Hacer una brevísima introducción a la teoría crítica, puesto que es un tema muy complejo y abordarla en toda su extensión nos ocuparía más de un video. La Escuela de Frankfurt, como también se le denomina, es un grupo de intelectuales que incluye desde sociólogos, politólogos a psicólogos. Algunos de sus temas centrales son la libertad, la igualdad, los totalitarismos, la posibilidad de una democracia real y la razón humana. Algunos de sus representantes fueron Theodor Adorno, Max Horkheimer y Jürgen Habermas. Dos libros muy representativos son Crítica de la razón instrumental de Horkheimer y Dialéctica del iluminismo, que fue escrita en colaboración de Adorno y Horkheimer. Vamos a abordar un poco la temática filosófica de estos dos libros. Los autores plantean que la razón en Occidente se ha vuelto tiránica, se ha vuelto una metáfora dominante, una idea totalizante que monopolizó o monopoliza todos los aspectos de la vida social. Desde Descartes y su racionalismo hasta Kant y su idealismo trascendental. La razón ha estado asociada a una idea de control. En Occidente, la razón se ha vuelto instrumental, un mecanismo de control de la naturaleza y del hombre a través de la técnica. Una búsqueda de dominio absoluto o una total instrumentalización que busca la total racionalidad y la eficacia como fin en sí mismo. El capitalismo industrial es una clara muestra de ello, pero lamentablemente para la historia humana es solamente el avance o el gen de lo que vendrá después. Ahí ya se ve la total objetivación, la cosificación de los sujetos y la búsqueda de eficacia instrumental. El máximo ejemplo de todo este movimiento de la razón es Auschwitz. Auschwitz-Birkenau, allí donde las personas eran solamente un número, eran objetos, eran medios para alcanzar determinado fin y no sujetos, no personas, no tenían derecho alguno a nada. Auschwitz no habría podido ser posible sin la ciencia y sin la técnica. No es solamente cuestión de racismo, de soldados, de fanatismo. Después de todo, había gente muy racional fomentando y respaldando el totalitarismo nazi, como los medios de comunicación, políticos, periodistas, médicos, ingenieros y desde luego burócratas. El caso paradigmático es Eichmann, quien creía o había afirmado en el juicio que su único objetivo en la vida era hacer que los trenes llegaran a tiempo a su destino, independientemente de cuál fuera el fin de esos trenes y de las personas que llevaban dentro. Aquí vemos cómo la técnica y la eficacia, la objetivación del ser humano alcanza su máxima expresión. ¿Es posible la democracia?, se preguntará la Escuela de Frankfurt. Es posible a pesar del totalitarismo nazi. Recordemos que fue un líder popular, nacionalista, elegido por su pueblo. Por lo tanto, la democracia no es cuestión de votos o de representatividad o de masividad. Hay que evitar los vicios de la democracia como el discurso y la manipulación política, fortalecer las instituciones y evitar desde luego la falsa creencia en esa razón que guía las libres elecciones de los seres humanos. Después de todo, el objetivo de la humanidad, el objetivo de toda educación, dirá Adorno, es lograr que Auschwitz no se repita.
¿Por qué no somos felices? No me refiero a ti que te quedaste sin novio o novia. Es una pregunta filosófica. ¿Por qué los seres humanos no somos felices? Desde hace siglos atrás se ha venido trabajando por suprimir o en su defecto disimular los factores que creíamos nos hacían infelices. Se reconocieron los derechos universales, el conocimiento se ha democratizado, tenemos más participación en la política de nuestras naciones y aunque no lo creas, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, somos menos violentos que nunca. Sin embargo, esto no hace más que acentuar la paradoja. Hoy las personas no nos sentimos ni más libres ni más felices que en otras eras. ¿Ha fracasado el proyecto de la Ilustración? ¿Liberar al ser humano de la opresión y el servilismo nos ha hecho realmente libres? En 1947, en Frankfurt, Alemania, aparece una obra que revolucionó la filosofía, la política y la ciencia contemporánea. Dialéctica de la Ilustración, un ensayo de Theodor Adorno y Max Horkheimer, el cual representó un nuevo análisis de la sociedad de la posguerra, un enfoque que pasó a llamarse la teoría crítica. Adorno y Horkheimer, a través de la teoría crítica, asimilan con pesimismo las tres doctrinas políticas contemporáneas. Por un lado, el marxismo, encarnado en un gobierno cuasi dictatorial de Stalin, el totalitarismo nacionalista que devastó Europa tras el fascismo, y el liberalismo de la sociedad norteamericana, que ya se dominada por el poder mediático. Para la teoría crítica, este monstruo de tres cabezas es el resultado de la Ilustración, corriente del pensamiento que en su aparente voluntad por darle al ser humano la libertad de manipular y dominar la naturaleza, acabó por el contrario haciéndolo infeliz y dominado por otros hombres. Para graficar esto podríamos decir, en el pasado, las personas estábamos sometidas a un rey, a un señor feudal, a un dios, etc. La Ilustración llegó y le dijo a los seres humanos: mira, la monarquía es un poder representativo, pero no es dueño de ti. Puede haber una autoridad por encima de tu persona, pero tú tienes derechos universales y por último puedes creer o no creer en lo que quieras y no debes ser discriminado por ello. Pues bien, para la teoría crítica, tras la instauración de estos ideales se ha creado un nuevo estado de dominación disfrazado de libertad. Por ejemplo, hoy mismo tú podrías escoger cualquier libro que te guste. Sin embargo, cuando vas a las librerías, no ves más que un reducido número de títulos. ¿Te gusta la música? Pues enciendes la radio y casi siempre repiten más o menos una decena de canciones. Así como la televisión, donde siempre pasan los mismos contenidos poco educativos. Hay una campaña electoral y quieres votar por un candidato nuevo. A últimas instancias tienes las mismas alternativas de toda la vida. ¿Quieres buscar un trabajo que se ajuste mejor a tus intereses profesionales? Todas las empresas forman parte de un reducido grupo de propietarios, los cuales a su vez están relacionados, si no son los mismos políticos, que son los que curiosamente ganan siempre las elecciones. En síntesis, hay una libertad aparente, donde nuestra elección dependerá siempre de las alternativas, entre comillas, que nos presenten los grupos de poder. Se nos trata como consumidores antes que como ciudadanos, pues vivimos en una sociedad en la que consumimos recursos como aves de granja, distraídos y a veces adoctrinados por lo que la teoría crítica llama la industria cultural. Ojo con esto porque de cultura tiene menos que la última película de Michael Bay. La teoría crítica posiciona el término cultura, antecedido por industria, como la degradación de lo que tradicionalmente se entendía como tal, de modo que ahora el entretenimiento vacío y embrutecedor ha desplazado al arte. Antes, cuando íbamos al cine, veíamos lo que llamamos el séptimo arte. Hoy vemos... Antes, cuando prendíamos la radio, escuchábamos música. Hoy escuchamos... Antes, cuando íbamos a una exposición, veíamos arte. Ahora vemos... Y no es que haya una evolución como quizás podrías advertirlo. Esto te lo podría refutar con dos preguntas. ¿Aún se produce arte en el sentido tradicional y al margen del entretenimiento? ¿Cuántas personas consumen arte en comparación de las que consumen entretenimiento creyendo que consumen arte? Para la teoría crítica, esta industria cultural que no está compuesta por artistas sino por empresarios producen conformismo, huida de la realidad y reducen la circulación del conocimiento a través de los espacios de ocio. Son pues un instrumento de distracción con el que el poder nos tiraniza tanto o peor que antes de la Ilustración, con la diferencia de que ahora nos gusta. ¿Te parece que este es un tema de discusión actual? ¿Te parece que describe perfectamente la sociedad de consumo donde vives? Recuerda que este análisis se hizo en el año 1947, cuando todo se estaba configurando para crear el mundo en el que vivimos.